Vamos a dar inicio a una nueva edición de la Ruta del Pensamiento de la Universidad Mayor, la primera edición del 2021, así que estamos muy contentos por eso. Y el primer tema que vamos a tocar es muy interesante, es sobre las alfombras activas, aprendiendo a transportar en la microescala. Y quien presenta hoy es la doctora Francisca Guzmán, quien es además directora de la carrera de Data Science de la Universidad Mayor y que nos acompaña desde Alemania. Así que antes de dar inicio a la interesante charla, les recuerdo que si tienen alguna duda, la pueden hacer en la parte inferior de sus pantallas de Zoom. Y al finalizar su presentación, Francisca se dará el tiempo de responder a sus preguntas. Así que eso, muchas gracias por participar hoy y le doy el pase a la doctora Guzmán. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Eh, Hoy día les voy a hablar sobre un par de trabajos en el que he estado trabajando en estos últimos 3 años. Es un trabajo que tiene cooperación internacional con mis dos colaboradores que están aquí abajo en la foto. El primero de ellos es Arnold Matthijssen, él actualmente es profesor en la Universidad de Pensilvania y el otro profesor es Hartmut Luben, quien es profesor en la Universidad de Heinrich Heine en Düsseldorf. Bueno, nosotros tres comenzamos, ¿cierto?, a explorar estas alfombras activas, preguntándonos cómo es posible transportar partículas en el micromundo, ¿ya? Y les voy a contar un poco sobre la ruta justamente del pensamiento, o la ruta que nosotros seguimos para llegar a solucionar este problema. Bueno, los contenidos de mi presentación son los siguientes. Primero les voy a contar un poco sobre qué es la materia activa. Vamos a hablar un poco sobre la autoorganización en todas las escalas, no solo en la microescala. Vamos a hablar sobre la vida en las superficies y por qué los organismos o los microorganismos se sienten atraídos a estas superficies. Vamos a hablar sobre o definir qué son las alfombras activas. Vamos a preguntarnos cómo es posible comer en grupo, como en estos grupos de microorganismos que ustedes están viendo en el video, como la vorticela, y cómo es posible entonces transportar partículas cuando estamos en estas poblaciones súper densas de microorganismos que ustedes ven que pareciera que tienen cierto movimiento aleatorio. Ya, partamos por la primera pregunta, que ¿qué es la materia activa? Bueno, la materia activa, si nosotros buscamos en Wikipedia, de hecho sale una definición muy buena y completa. Dice lo siguiente, dice que la materia activa está compuesta de un gran número de agentes activos o agentes móviles que se pueden desplazar y que cada uno para poder desplazarse o ejercer fuerzas tienen que consumir energía. Sería igual que nosotros que necesitamos alimentarnos, ¿cierto?, para poder movernos. Es lo mismo. Y dice que debido al consumo de esta energía, estos sistemas están intrínsecamente fuera del equilibrio. Eso es interesante desde el punto de vista de la física, ya que estos sistemas son sistemas que no están en equilibrio térmico. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué significa eso y en verdad por eso es interesante preguntarse cómo es el transporte en un sistema que todo el tiempo está fluctuando la energía, ¿cierto? La energía nunca es constante. La materia activa, como está compuesta de organismos que son capaces de moverse, como este videito que ustedes están viendo acá abajo, de este organismo que vive en el agua, está, es parte de todas las escalas de longitud en la que nosotros podemos, ¿cierto?, pensar. Y partamos desde de la escala más pequeña hasta la más grande, entonces hay organismos activos o materia activa en la escala de los nanómetros, como por ejemplo las biomoléculas, en la escala de los micrómetros, como las bacterias, estas partículas Janus, que son microorganismos artificiales que pueden ser controlados, como los espermatozoides también están en la microescala, y después si vamos aumentando la escala nos pasamos a los milímetros, en donde nosotros ya podríamos observar con el ojo estos organismos, y acá hay una imagen de algunos robots que son milimétricos, que ya se utilizan para estudiar materia activa, y ya en la escala de los metros tenemos a todos los animales, como son los peces, las aves, ¿cierto? Y los mamíferos. ¿Ya?
La idea entonces es que nosotros nos vamos a preguntar cómo es posible transportar, ¿cierto? En la microescala, que sería aquí donde está la flecha. Entonces nosotros nos vamos a estar moviendo en esa escala y ahí es donde estamos interesados. Entonces acá yo puse una flecha que indica que este organismo que vemos de agua es un organismo que vive entre los micrómetros y los milímetros, pero si ustedes se fijan, todos sus cilios que él está agitando están de seguro en la escala de los micrómetros. Bueno, la materia activa, como resumen y para darles un poco para que entiendan por qué voy a mostrar en algunas partes algunas ecuaciones, es una disciplina que vive en la frontera entre la física y la biología. De hecho, nosotros a través de ecuaciones físicas intentamos modelar y reproducir lo que vamos a observar biológicamente a través de los videos que les voy a mostrar. Ya, ¿qué ocurre con la materia activa? Bueno, debido a que los agentes, ¿cierto? Constantemente están en movimiento, es capaz, todos estos agentes son capaces de generar fenómenos espontáneos de autoorganización, y estos fenómenos de autoorganización, que son los que ustedes están observando en los distintos videos, todos tienen que ver con las interacciones que ocurren entre los agentes activos, ¿ya? Entonces partamos desde la microescala y nos vamos a ir moviendo hacia la escala de los metros. Partamos con el video de acá abajo a la izquierda. Este video muestra a muchas bacterias elongadas, tipo bacilos, que se están moviendo en un plano. Y ustedes pueden ver como simplemente al observar, ¿cierto? Pensemos todos que estamos recién observando estos fenómenos y aquí nosotros podemos ver claramente que se forman manchas de bacterias, que algunas veces que pareciera que hay corrientes de bacterias en donde todas se están moviendo en una misma dirección colectivamente, ¿cierto? Entonces podemos observar y decimos, va, todo esto es interesante, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Sí? Después podemos mirar el siguiente video, el que está acá con estos cilindros que se están moviendo. Bueno, todos estos cilindros o estos discos lo que contienen son bacterias que también ellas se autoorganizaron, comenzaron a moverse en estas especies de vórtices, y resulta que todos los vórtices ustedes ven que están sincronizados o se están moviendo en la misma dirección. Bueno, eso no está ocurriendo al azar, sino que en verdad ocurre debido a que las bacterias cuando nadan, al igual que nosotros cuando nos movemos en una piscina, perturbamos el fluido a nuestro alrededor y esa perturbación es capaz de viajar largas distancias. Entonces las bacterias, cuando unas comenzaron a moverse en un círculo, todas las otras recibieron esa onda, podríamos imaginar, y reciben por lo tanto esa información y las otras entonces comienzan a copiar el movimiento de las demás. Y si bien acá, por ejemplo, para estos renos, que es la imagen superior a la derecha, ustedes dicen, bueno, acá no hay, ¿cierto?, interacción hidrodinámica, porque estos renos se están moviendo, ¿cierto?, aquí, en la Tierra, como nosotros. Bueno, lo que ocurre acá es otro fenómeno colectivo o otro fenómeno de interacción que se llama en física quorum sensing, que en verdad es lo que hacen, por ejemplo, los peces y las aves cuando nadan, que en verdad es observar, ver lo que está haciendo tu vecino y copiar el movimiento de ellos. ¿Ya? Y eso es lo que hacen acá entonces las hormigas acá abajo y los renos, y entonces solo al observar lo que hace tu vecino, tú entonces puedes generar estos movimientos colectivos a grandes escalas. Ahora, en física, ¿cierto? Yo les estoy diciendo que nosotros estamos observando y después queremos reproducir estos fenómenos, ¿cierto? Los queremos reproducir a través de ecuaciones. Bueno, resulta que el volumen excluido, que es, digamos, los que está dominando estas bacterias, ¿cierto? Aquí donde les estoy mostrando con el cursor, resulta que estas bacterias cuando nosotros las observamos vemos que entre ellas no están ocurriendo choques. Ellas pareciera que son inteligentes y ellas no van haciendo encuentros ni frontales, ni cierto van como intentando empujar a las demás bacterias para moverse. Pareciera que todo fluye de una manera súper natural. La interacción que está ocurriendo aquí y que ocurre como en estos sistemas súper densos de bacterias como el que estamos viendo, son interacciones del tipo volumen excluido. Para nosotros las modelamos con esa ecuación que pegué ahí, que es una ecuación matemática, ¿cierto? Que no espero, no tampoco se las quiero explicar en detalle, pero si nosotros ponemos esta interacción que dice, mira, no choques con tu vecino, que sería como
evitar hacer justamente lo que está ocurriendo en este video, con esta ecuación entonces podemos obtener eso, digamos, desde la física. Podemos obtener el comportamiento deseado, de no estar chocando con tu vecino. Después, las interacciones hidrodinámicas también tienen un set de ecuaciones y que también son capaces de describir y reproducir estos fenómenos. Y los fenómenos de current sensing, que es lo que hacen los peces, las aves y los mamíferos en general, o los animales, también se pueden describir con un set de ecuaciones como el que muestra. Ok, entonces ya hemos observado lo que nos interesa, vemos que aquí claramente están ocurriendo cosas interesantes, sabemos cómo modelarlas, ahora sigamos avanzando. Como yo les dije, a mí me interesa lo que está ocurriendo en la microescala. Por lo tanto, para mí, los agentes activos que viven en la microescala generalmente son bacterias. Acá les pongo una imagen de una bacteria, que está una típica E. coli, una Escherichia coli. Ustedes se fijan que el tamaño más o menos de la bacteria es como de 6 micrómetros. Ellas se desplazan, como podríamos pensar, ellas no tienen cabeza, pero sí tienen un alineamiento natural, es decir, ellas sí tienen una especie de cabeza y cola, ¿ya? Y nosotros podríamos pensar que ella se desplaza, ¿cierto?, moviendo su cabeza en la dirección en la que ella quiere seguir. Estas bacterias, como la E. coli, generalmente se mueven como en una velocidad promedio de los 20 micrómetros por segundo y logran moverse agitando sus flagelos. Resulta que al observar a las bacterias y a otros microorganismos cerca de la superficie, los biólogos y los físicos hemos podido entender y también, ¿cierto?, descubrir por qué estos organismos se sienten atraídos a las superficies. Y el primer ingrediente secreto que hay de por qué a estos organismos les gusta nadar cerca de las superficies es porque cuando las bacterias o los espermatozoides o todos estos microorganismos nadan hacia una superficie, resulta que el movimiento, la forma en que ellos nadan cambia. Y resulta que en la superficie los microorganismos tienden a hacer movimientos circulares. Por lo tanto, eso hace que ellas exploren mucho más tiempo las superficies. La otra cosa... Ay, no sé qué pasó, mi presentación no quiere funcionar. Perdón. Voy a volver a apretar aquí el play porque no sé qué pasó. ¿Ya? Ahí sí, Ahí se perdón. ve bien. Sí, ya. Lo siguiente sería entonces de que, ok, sabemos que les gusta nadar en círculos cuando están en las superficies y por lo tanto, debido a que ellas exploran mucho más tiempo estas superficies, ellas les gusta acumularse en las paredes. Aquí hay un gráfico que muestra, en verdad, esto es un experimento que hicieron, muy simple, pusieron una gota llena de bacterias, las apretaron entre dos placas de vidrio y dejaron que ellas se comenzaran a mover y después de un tiempo contaron a las bacterias en las superficies y ven que existen dos pics, es decir, las bacterias se acumularon en la superficie y dejaron todo el espacio entre ellas vacío. Y otras cosas que hacen que las bacterias se acumulen en las superficies también puede ser la quimotaxis o, ¿cierto?, las señales químicas que ellas pueden percibir. Todo esto hace que las bacterias inhiban la exploración, se sientan atraídas a la superficie y por lo tanto formen biofilms o películas o las famosas alfombras de las que yo les voy a hablar. Hasta aquí entonces también quiero que tengan en mente de que las bacterias cuando nadan, al igual que nosotros al movernos en una piscina, ellas perturban el fluido, ellas generan un flujo alrededor de ellas y este flujo es el mismo siempre, o sea, como que tú haces un experimento, observas el flujo de la bacteria y es esta foto que le estoy mostrando, tú puedes volver a hacer otro experimento, vuelves a grabar el flujo que está generando y es exactamente el mismo, o sea, el flujo tiene ya una ecuación de la física, tiene una descripción súper clara y es la descripción que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Y este sería entonces, para que ustedes se lo imaginen, el flujo, la perturbación que va dejando una bacteria a medida que avanza.
Bueno, ¿cómo es la vida en las superficies en la microescala? Nosotros vamos a ver acá les muestro dos figuras. Ya vimos que en la microescala las bacterias pueden formar manchas, ¿sí? De acumulación, en donde pareciera que hay bacterias y otros lugares en donde no hay bacterias. Esto nosotros lo conocemos como biofilms. También vimos de que ellas pareciera que se autoorganizan y se alinean o todas comienzan a nadar, ¿cierto?, en una dirección, en la misma dirección, que es como un poco lo que se ve aquí. ¿Ya? Y esto es como la otra imagen que tenemos nosotros de los biofilms, que serían como este moho que aparece en las rocas, ¿cierto? O bacterias que se van acumulando, ¿cierto? En un pote de comida que dejamos en alguna parte, etc. Lo importante es que lo que yo quiero que ustedes se graben es que al observar nosotros podemos distinguir dos formas en que las bacterias o los microorganismos se organizan en las superficies. Pareciera que se orientan o se ordenan en la misma dirección, y lo otro es que pareciera que forman manchas, ¿cierto? En la superficie. Entonces, ya con todo esto en mente, nosotros con mis colegas definimos lo que son las alfombras activas. Y lo que hicimos fue, para definirlas, hicimos lo siguiente. Dijimos, pensemos en microorganismos, como bacterias principalmente, a las que las obligamos a moverse solo en una superficie, ¿ya? Esto entonces significa de que para nosotros todas las bacterias se están moviendo en un plano. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿cómo es el flujo o cómo el fluido se mueve sobre esta película de bacterias? ¿Cómo se mueve el fluido? Como que se forman remolinos, eh, qué tipo de ondas se forman, ¿sí? Todas esas preguntas nos hicimos porque si ustedes se fijan en este video de los cilios que hay acá, las bacterias también tienen sus flagelos, también agitan, y uno se preguntaría entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo sobre este movimiento de las bacterias? ¿Cómo se ve el fluido? Y lo que nosotros descubrimos, ¿cierto? Fue lo que les estoy mostrando aquí en la figura arriba a la derecha, que donde hay bacterias, cuando las bacterias forman manchas, y pensemos ahora la mancha como todos estos puntitos negros que ustedes están viendo, piensen que es una bacteria. Y acá hay una mancha súper específica que nosotros escogimos para mostrarla así, y fíjense que sobre estas partículas negras, que son las bacterias, hay otras manchas superpuestas que son azules o rojas. Resulta que lo que nosotros descubrimos es que cuando las bacterias forman manchas en una superficie, ellas pueden generar flujos atractivos y repulsivos hacia ellas. Es decir, donde estás azul para nosotros son flujos atractivos. Y fíjense que todos los flujos atractivos coinciden con los puntos negros. Es decir, cuando las bacterias forman manchas, ellas generan flujos atractivos hacia ella y por lo tanto se podrían alimentar. Y en cambio, donde no hay bacterias, se forman estas manchas rojas que serían flujos repulsivos. ¿Sí? Esto fue lo primero que observamos. Entonces, pareciera que para obtener nutrientes o para alimentarse, la mejor forma de hacerlo es organizarse. Organizarse y organizarse o formando manchas o organizarse ordenándose en la forma en que uno nada. Acá hay un video de una simulación que nosotros hicimos para explicar este fenómeno, en donde los puntos negros para nosotros son las bacterias moviéndose en la alfombra o moviéndose en esta superficie, y lo que vemos entonces que todas estas partículas de colores son en verdad nutrientes o partículas que no se están moviendo por sí solas, pero que comienzan a moverse debido a que las bacterias comienzan a generar estos flujos que las atraen hacia ellas. ¿Sí? Y acá entonces abajo yo les muestro también estas manchas azules y rojas, también es una simulación. Las flechas negras, si ustedes las miran con cuidado, también son bacterias, y acá vamos viendo que cada vez que ellas nadan en estas corrientes, al igual que en este video, o están organizadas, se generan estas manchas azules de atracción. Entonces, se organizan y chupan fluido, y por lo tanto con eso atraen oxígeno, nutrientes, glucosa, todo lo que a ellas les interesa consumir.
Resulta que este fenómeno de autoorganización para comer no es simplemente observado en bacterias, sino que existen también estos pajaritos que se llaman phalarops, no sé cuál es el nombre en español, que ellos también nadan en estos circulitos para poder entonces generar unos vórtices o un flujo atractivo hacia ellos y pueden comer. Si ustedes se fijan, ellos nadan en círculos y después picotean el centro de su circunferencia para ir comiendo entonces lo que ellos quieran comer. Y bueno, acá esta imagen rosa con manchas verdes, lo mismo, aquí los puntos negros son bacterias, se están formando unas manchas, lo verde serían los flujos atractivos, lo rosado serían los flujos repulsivos, y resulta que no solo a las bacterias les gusta organizarse en estas especies de manchas o vórtices, sino que también los espermios, como en este video que ustedes están viendo, ¿ya? En este video pusieron a muchos espermios moviéndose obligados también a moverse en una superficie y ellos automáticamente se autoorganizaron para poder sobrevivir y fueron formando estos microremolinos, ¿cierto? Estos microvórtices. Bueno, eso entonces el mensaje que tenemos hasta ahora es que si ustedes quieren comer, y si ustedes fuéramos todos bacterias, entonces si queremos lograr comer, tenemos que autoorganizar, ¿sí? Y si nos autoorganizamos, entonces podemos atraer nutrientes, ¿cierto? Generar estos flujos verticalmente hacia nosotros. Ahora, ¿qué pasa si mi alfombra de microorganismos ahora está desordenada? Que es algo que también ocurre, ¿sí? No siempre ustedes van a mirar en el microscopio y van a ver orden, sino que también muchas veces, como en la primera película que les mostré de los vortichelas, ustedes vieron que ellas van haciendo, ¿cierto? Como que van creciendo y achicándose, pero pareciera que todo eso es muy aleatorio. Resulta que tanto el movimiento de los cilios como estas vortichelas, incluso las bacterias, también a veces se mueven desorganizadamente y lo que nosotros descubrimos ahora actualmente, o en nuestro último paper que les pongo aquí, es que el desorden en verdad produce transporte, ¿ya? O sea, si ustedes quieren transportar sobre esta alfombra, transportar podríamos pensar que es un transporte horizontal, es decir, aquí tengo mi alfombra y yo quiero transportar entonces partículas sobre ella, ¿sí? Entonces ya no tengo que ordenarme, ya no tengo que estar autoorganizado, sino que ahora me conviene estar en un proceso muy aleatorio en donde todos estamos moviéndonos para todos lados, ¿cierto? Y en todas las direcciones. Nosotros acá, en este trabajo, ya no nos quedamos solamente estudiando las bacterias, sino que exploramos distintos microorganismos que puedan formar estas alfombras activas. Entre ellos, estudiamos a los motores moleculares, estudiamos a estos organismos tipo vortichelas, estudiamos bacterias y estudiamos también a los cilios, ¿sí? Si se fijan en esta figura, cada uno de estos microorganismos que les nombré tiene una forma particular en cómo perturban el fluido, es decir, qué ondas o qué flujos generan cuando se mueven. Y nosotros lo que vemos es que dependiendo del flujo que ellos generen, la difusión o el transporte va a cambiar, ¿sí? Pero fíjense que acá en la figura que les comparto a la derecha, en este gráfico, en verdad el transporte cambia entre un organismo y el otro, pero tienen algo en común. Acá, si ustedes miran estas dos figuras para dos microorganismos distintos, y es que la difusión vertical es mucho más grande que la difusión en el plano. Es decir, para estos organismos formando una alfombra, ¿cierto? O cuando ellos se están moviendo en la superficie, para ellos es más fácil transportar partículas en la dirección perpendicular o en la vertical que hacerlo en el plano, ¿sí? Y esto igual es interesante porque entonces pareciera que uno puede entender entonces mucho más de que esta formación de alfombras es algo como fundamental para aumentar el transporte en la microescala. O sea, también pareciera que
que las bacterias formen biopelículas, que los cilios como que puedan formar estas o recubran, ¿cierto?, partes de nuestro cuerpo completamente, membranas, los conductos, ciertos respiratorios, estomacales, etcétera. Pareciera que entonces no es azar de que los cilios y todas estas cosas activas eh, los poblen, ¿cierto? O sean tan abundantes en esta superficie. Porque efectivamente, si ellos lo hacen de esa forma, si se organizan de esa forma o crecen de esa forma, entonces el transporte se hace más efectivo. Bueno, acá hay este videito que está corriendo aquí hace rato, lo que muestra el plano negro para nosotros, nuestra alfombra, y todas estas flechitas de colores que están agitándose para arriba y para abajo para nosotros son los microorganismos, ¿ya? En este caso, lo que estamos mostrando aquí son estas especies de vortichelas que vimos en el primer video, que se mueven, ¿cierto?, aleatoriamente así, y podemos ver entonces que para nosotros esta partícula azul con esta flecha muestra todas las perturbaciones que esta partícula está haciendo, o sea, como cuánto la agitan o cuánto logran moverla estas flechitas que se están moviendo acá. Y aquí, después de si graficaran, ¿cierto?, muchas de estas partículas moviéndose, podríamos ver entonces un gráfico como el que se ve aquí con la difusión de estas partículas. Cómo entonces se transportan esas partículas y qué tan rápido lo pueden hacer. Ya, aquí les voy a mostrar, un poco más les voy a contar sobre este transporte activo, ¿sí? Resulta que cuando nosotros imaginémonos que pensemos en un trabajo, en un problema. Piensen en que ustedes estuvieran todos, yo los pusiera a todos ustedes sentados en el borde de una piscina olímpica, todos tuviéramos los pies metidos en el agua, y yo les dijera que ustedes agiten los pies de alguna manera con el objetivo de, por ejemplo, hacer que muchas pelotas flotantes que estén en la piscina comiencen a moverse. Y comiencen a moverse como de forma de que exploren todo el espacio, ojalá. ¿Ya? Yo les doy esa tarea, les digo, ¿cómo ustedes moverían las piernas para lograr ese efecto? ¿Cierto? Ese efecto de difusión o de transporte. O piensen que yo fuera más específica, les dijera, bueno, atraigan las pelotas y ustedes, atrápenlas. Y ustedes solo pueden mover los pies. Entonces esa es la misma pregunta que uno se hace en la microescala. ¿Cómo yo agito los flagelos o mis cilios o cómo yo me desplazo para poder hacer eso? Para poder agitar las partículas que están sobre mí o para poder atraerlas, ¿cierto? Y acá entonces les muestro de nuevo una película, aquí de nuevo en la parte negra, pensemos que están estos cilios, ¿cierto? Esta materia activa, y entonces yo dejo caer, en este caso, partículas por gravedad, y veo entonces cómo la carpeta activa las logra mover. Y ustedes van fijando, si se fijan, ahora vamos a ver de nuevo las pelotitas de colores caer, las pelotitas van casi quietas, 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 y a medida que se van acercando al plano o a la alfombra, comienzan a agitarse cada vez más. Ya, uno pensaría, ya, ok, se quedan pegadas a la alfombra y ahí se quedan moviendo, que sería algo parecido como que ustedes están agitando los pies en el agua y todas las pelotas ¿cierto?, que están flotando se sintieran atraídas hacia sus piernas, y ustedes, debido a que las agitan, ustedes pensaran que todas las pelotas van a quedarse ahí moviendo. Eso es lo que uno pensaría. Pero en verdad eso no ocurre, sino lo que ocurre es lo que está pasando aquí a la derecha, que si acá miran esta figura A, en la parte morada yo tengo mi carpeta, o sea, mi alfombra activa, y todas las pelotitas son las partículas pasivas, igual que estas pelotitas de color. Y ustedes fíjense que las pelotitas de colores, o estas pelotitas, no quedaron pegadas a la alfombra. Como, si bien van cayendo, como ustedes ven en el video, pero después de mucho rato no quedan pegadas, sino que la alfombra es capaz de resuspenderlas. Y ese es como el principal resultado que nosotros tuvimos en este trabajo, que descubrimos algo contraintuitivo. En verdad, debido al movimiento de estos organismos ciertos vivos,
en verdad ellos logran resuspender las partículas sobre ellas cuando el movimiento es desordenado. Entonces aquí es muy bonito lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Por qué? Porque aprendimos que si yo estoy obligado a moverme en este plano y yo quiero comer y estoy llena de gente a mi alrededor, entonces lo mejor es que nos autoorganicemos y así vamos a poder comer. Pero por otro lado, si vienen partículas nocivas, que yo sé que son malas para mí y para todo mi grupo, lo mejor que podemos hacer es comenzar a movernos todos desordenados, porque de esa forma yo resuspendo las partículas que vienen hacia mí, y por lo tanto nosotros en algún momento pensamos llamar este trabajo como autolimpieza en la microescala, porque en verdad es eso, es la capacidad que tienen estos microorganismos de limpiar estas alfombras por sí solos. Y acá esta imagen a mí me pareció interesante, la encontré mientras buscaba imágenes entretenidas para la charla, y esta imagen es súper interesante porque esto es una animación, ¿ya? Y fíjense que esto era una animación que yo encontré poniendo cilios animación. Y justamente en esta animación lo que ellos intentan mostrar son cilios moviéndose, aquí pareciera que están moviéndose organizadamente, y fíjense lo que está ocurriendo sobre ellos. Aquí hay unas partículas blancas, casi transparentes, que se están transportando o que se están moviendo debido al movimiento de los cilios, que es justamente lo que yo les estoy explicando, el transporte, cómo muevo partículas. Y fíjense que los cilios están autoorganizados, o sea, los cilios en esta imagen claramente tienen una frecuencia para moverse que no es aleatoria, no se están todos moviendo en distintas direcciones, todos se están moviendo de hecho en la misma dirección, por lo tanto, esta imagen que ustedes están viendo no es correcta. Por lo tanto, por eso igual es una animación. Alguien se imaginó que así ocurría el transporte, pero en verdad así no, ya sabemos que así no ocurre el transporte. De hecho, si tú quieres transportar, dijimos que en verdad deberías estar desorganizado o en un estado desordenado, ¿ya? Así que el mensaje es, así no se transportan partículas. De hecho, si tú te mueves así, es muy probable que generes en la vertical flujos atrayentes, y estas partículas que en verdad se ven moviéndose hacia la izquierda, en verdad deberían bajar hacia los cilios. Esta es la forma correcta en que se transporta en la microescala. Esta imagen, todo el fondo negro que ustedes ven o gris, son cilios en el conducto respiratorio. ¿Ya? Esto es un paper, no lo puse, no lo cité, me disculpan si después quieren buscar este trabajo, me pueden escribir. Este es un paper, un Nature Physics, en donde estudiaron el conducto respiratorio, que está cubierto de cilios, ¿ya? Y todos estos cilios se están moviendo desordenadamente, y ellos pusieron partículas fluorescentes que se pudieran ver con un video, que son todos los puntos brillantes que ustedes ven, y ellos querían estudiar cómo se transportan estas partículas sobre el sistema respiratorio. Y fíjense que aquí justamente podríamos pensar, ok, los cilios están todos desordenados moviéndose y efectivamente logran transportar las partículas brillantes. O sea, esa es la forma correcta de transportar. Y de hecho, esa es una aplicación muy bonita y también quizás significativa de este trabajo, que podemos lograr entender la importancia de que en todos nuestros sistemas, tanto reproductor, respiratorio, estomacal, estos cilios estén cubriendo, ¿cierto?, los conductos, porque resulta que estos cilios, al moverse, logran transportar sobre ellos partículas y por lo tanto, o bien transportan lo que nosotros necesitamos para crecer o para nuestros procesos, pero también a la vez, de esa forma, ellos logran mantener limpios estos conductos, ¿sí? Y de ahí viene entonces la aplicación al COVID, que se ha dicho un poco de este trabajo, y el mensaje en verdad es súper claro, es que mientras tengamos más sanos nuestros cilios, que ellos puedan hacer sus trabajos, ¿cierto?, tanto de organizarse o desorganizarse de acuerdo a lo que ellos necesiten, mientras más sanos tengamos los cilios en nuestro sistema respiratorio, entonces el transporte de oxígeno
y la limpieza de virus patógenos va a ser más óptima, ¿sí? Bueno, ahora hablando sobre el trabajo futuro y las posibles aplicaciones de todas estas cosas que les conté, aquí puse principalmente dos que a mí me parecen interesantes, y una es la floración de algas nocivas podrían ser, que eso es un fenómeno que ocurre en el sur de Chile, cierto, que ha estado ocurriendo en los últimos años. Quizás podríamos pensar que la floración de algas se puede controlar o quizás la podríamos utilizar a nuestro favor o quizás podríamos entender por qué ocurren, ¿sí? Entonces piensen que las algas se sienten atraídas hacia la luz. Las algas están en el mar moviéndose en la oscuridad para no ser cazadas y cuando aparece el sol o hay luz, entonces ellas nadan hacia la luz porque ahí sí ellas logran reproducirse o alimentarse con luz. Resulta que estas algas generalmente generan estas películas que para nosotros son las alfombras. Y la pregunta es, bueno, hasta el momento son algas buenas que ven la luz, van, forman la película, pero ya sabemos que al formar esta película, el transporte vertical es importante. O sea, ellas van a ser capaces de mezclar el fluido bajo ellas. Ahora, como ellas mezclen el fluido, quizás es la pregunta, ¿esa mezcla favorece a que después ellas quizás atraigan basura o atraigan quizás otras algas más nocivas? Y por eso entonces después ocurren estos fenómenos que cuando hay quizás suciedad bajo ellas, como podríamos pensar desechos en una salmonera, por ejemplo, o contaminación por microplásticos, qué sé yo. La pregunta es, ¿ellas son capaces entonces, pareciera, de traer eso desde el fondo y subirlo hacia arriba? Pero cuando lo logran hacer, entonces lo hacen de una forma en que después eso se transforma en un proceso nocivo, ¿sí? Entonces esa sería una pregunta como interesante de explorar, de cómo estas floraciones de algas, buenas en principio, pueden derivar a estas otras floraciones más nocivas. O también podríamos pensar como estas floraciones de algas como algo bueno para atraer microplástico y limpiar nuestro océano. Y la segunda aplicación que es interesante sería la autolimpieza de alfombras activas artificiales o todas estas nuevas tecnologías en la nano y en la microescala, ¿sí? De materiales inteligentes. Entonces, debido a que nosotros descubrimos que cuando estas partículas o esta materia activa se está desordenada, es capaz de generar este resurgimiento de las partículas y por lo tanto limpiar la superficie, quizás tener estos agentes activos en estas micro superficies o nanosuperficies es algo interesante para poder limpiarlas, ¿ya? Porque piensen que ustedes quieren limpiar un micro dispositivo o un nanodispositivo en un computador. ¿Cómo lo logro limpiar? ¿Sí? Entonces quizás conocer este fenómeno puede ser interesante para poder desarrollar estos procesos de autolimpieza. Y bueno, parece que terminé un poco antes, pero hay mucho tiempo de preguntas, así que estoy abierta a todas las preguntas. Les doy las gracias por su atención. Y acá también doy las gracias a El Ciencias, un colega mío que me hizo este dibujo sobre cilios en el conducto respiratorio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisca, por tu tan interesante presentación y ahora abrimos el espacio para las preguntas de quienes nos están escuchando. Aprovecho el momento antes, Francisca, para poder conversar un poco de lo que ha sido esta investigación. Ha tenido harto revuelo mediático y quería saber si nos podías contar un poco el contexto, con quiénes realizaron la investigación, la publicación en Nature, cómo fue todo ese proceso. Sí, bueno, esta investigación nosotros la partimos la partimos en el año 2017 y la partimos como una exploración súper ingenua, entre comillas, porque yo debido a que estuve estudiando vórtices o partículas que se movían en círculo en una superficie, a mí me surgió la duda de que, ok, mirando, por ejemplo, todos estos fenómenos colectivos que les mostré,
principalmente, por ejemplo, este de los espermatozoides, girando acá, porque es un trabajo bien antiguo, yo me empecé a preguntar cuando los organismos vivos, como los espermios, las bacterias, se mueven así tan organizadamente y tan localmente, algo tiene que ocurrir con el flujo sobre ellas. Yo no creo yo me imaginaba como quizá unos vórtices bonitos, pero algo tiene que ocurrir, algo interesante que nadie más se había preguntado. Y ahí yo le sugerí, conversando este trabajo, se lo sugerí a Arnold, y con Arnold decidimos también invitar a Hartmut en este trabajo debido a que todos nos conocimos acá en Alemania, en la Universidad Heinrich-Heine, visitando efectivamente al profesor Hart. Y claro, nosotros le planteamos el trabajo y piensen que este trabajo desde ese momento ya dejó de estar enmarcado quizá o en un doctorado o en un postdoctorado, dejó de estar enmarcado es mi primer trabajo que salió de algo que yo tenía que hacer, como porque tenía que publicar para mi doctorado o para un proyecto, para lo que fuera. De hecho, estos trabajos nunca ganaron proyectos. Estos trabajos todos nosotros lo hicimos porque era interesante, nos motivó mucho, porque desde el primer momento, cuando empezamos a estudiar, primero estudiamos bacterias que se movían en círculo, igual que estos pajaritos, y ahí observamos inmediatamente de que solo una bacteria moviéndose en círculo generaba este flujo atrayente. Y ahí dijimos, no, esto ya, aquí hay algo interesante que no se ha visto, y ahí fue cuando logramos publicar en el año 2018 ese primer trabajo que es un Physical Review Letter, en donde explicamos cómo estos fenómenos colectivos y de autoorganización permiten la alimentación en la microescala. Y bueno, nuestra primera pregunta era también cómo era el flujo, pero en un sistema desordenado también. Siempre nos imaginamos a todas las bacterias moviéndose para todos lados, y ahí queríamos ver qué pasaba, si ellos agitaban el fluido, si lograban mezclar o esas cosas. Y bueno, cuando después de que descubrimos esto interesante, que lo descubrimos casi como por accidente, seguimos adelante en nuestra pregunta principal, que era cómo era el flujo cuando las cosas también están desordenadas, y así surgió el segundo trabajo que fue publicado hace poco en Nature Communications, y que es el trabajo este, pues de que vemos como estos fenómenos de transporte o de autolimpieza, y claro, como tiene unas aplicaciones bien interesantes sobre la salud y el transporte de virus dentro de nosotros, entonces eh, o sea, acaparó harta atención de la prensa en Chile, y también porque yo era la primera autora del trabajo. Cuando dices que no ganaron proyectos, ¿es porque no postularon a ellos o no recibieron los fondos? Yo no recibí los fondos. Yo postulé al trabajo en varios, bueno, yo recibí algunos premios que me permitieron, por ejemplo, viajar a visitar a Arnold, a Estados Unidos. Ganamos premios, pero internacionales, ninguno de Chile. Yo postulé este trabajo para algunas cosas como de viaje de cooperación y también mi fondo de iniciación, pero espero que las siguientes preguntas que estoy planteando permitan que pueda ganar estos fondos. Así que hay que seguir siempre Absolutamente. intentando. Sí, eso es como un mensaje para todos los que nos escuchan también, que de Sí. repente es fácil desanimarse, pero hay que seguir. Vamos Ujú. con una pregunta de Nicolás Amigo, que dice, bueno, muy buena la presentación, y mi pregunta es, ¿la viscosidad del medio afecta la interacción, movimiento de las bacterias y su interacción con las partículas? Ejemplos, un fluido perdón si lo digo mal, newtoniano. Sí, sí, claramente, porque resulta que, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí mismo, la persona que hizo esta animación de estos cilios moviéndose así, ok, puede ser que los cilios sí se muevan así, pero la persona que hizo esta imagen de las partículas sobre los cilios transportándose hacia la izquierda debido al movimiento, esa persona está pensando en, en un sistema inercial, ya que es un poco lo que me está preguntando el Nico. Porque resulta que los fluidos, eh, piensen que la viscosidad de los fluidos determina como qué tan importantes son, es la inercia dentro de ellos. Piensen ustedes
que intentaran moverse o nadar dentro de una piscina llena de miel. ¿Cómo lo harían? ¿O se van a ahogar de seguro? ¿Cómo tendrían que ustedes moverse para poder nadar en una piscina con miel? No es lo mismo nadar en una piscina con miel que nadar en una piscina con agua. De hecho, eso hace la diferencia entonces con la inercia, que la inercia es mucho más grande cuando yo me muevo en agua, pero la inercia disminuye cuando yo me muevo en miel. Y resulta que todas las cosas que ocurren en la microescala no tienen casi masa. Piensa que esos cilios dentro de ti no tienen masa. O sea, si tú los pudieses sacar uno y lo pusieras en una pesa, no pesa nada. Por lo tanto, al no tener masa, no tienen inercia. Y por lo tanto, para ellos, todo lo como ellos se mueven, tanto las bacterias, los espermios, los cilios y todo, es como si ellos se movieran en miel. Ellos se están moviendo, ¿cierto?, en agua, en sangre, lo que ustedes quieran, pero para ellos sienten que es como si se estuvieran moviendo en miel. Y por lo tanto, aquí es claro de que en estos cilios que dibujan y estas partículas que se mueven para allá, eso sí ocurriría en la inercia. Eso sí ocurriría si yo agitara las manos así, intentara mover algo sobre mí en una piscina. Eso sí va a ocurrir, porque aquí, en esta imagen, hay inercia, como en lo que ellos hicieron. Pero resulta que en la microescala, donde en verdad viven los cilios, no hay inercia. Entonces, claramente la viscosidad sí afecta en ese sentido, pero más de la inercia, no tanto como no tanto en la viscosidad pensándola en un fluido newtoniano o en uno no newtoniano. Ya, ¿por qué? Porque en los fluidos no newtonianos eh, poco se ha explorado en estas cosas y en el movimiento de las bacterias, pero como que ya se sabe que no ocurren fenómenos como tan interesantes, como que en verdad es como complicar un poco las ecuaciones, pero la física que hay detrás es la misma prácticamente que en los fluidos newtonianos, así que como que no hace mucha diferencia quizás moverse en la sangre o moverse en el mucus, por ejemplo, al menos para este tipo de cosas activas. Perfecto, muchas gracias Francisca. Gustavo Rosoto nos pregunta si es que sería posible tener tu correo para contactarte luego de esta presentación o algún medio de contacto contigo. Sí, yo no sé si en la primera slide estaba mi correo, pero bueno, ahí quizás, no sé si, a ver, en el chat se lo puedo escribir para que me pueda escribir. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Y ahora vamos con otra pregunta que es, ¿se hizo algún cálculo con respecto a la entropía que se genera con respecto a ese comportamiento del flujo? No, nosotros nunca hemos ido tan lejos, digamos, en esta parte de los sistemas fuera del equilibrio, como por ejemplo al medir entropía y otras cosas. Lo que nosotros hacemos es como dejar evidencia de que, por ejemplo, la ley de Fick, que es la ley que describe el transporte ¿cierto? En los sistemas como digamos que nosotros conocemos, que tienen ruido browniano, em, nosotros solo descubrimos, dejamos en claro de que, miren, la difusión no es igual. ¿Por qué? Porque surgen otras cosas que son contraintuitivas y todo esto se debe a que el sistema está fuera del equilibrio. Eso es como si yo lo dijera así como con palabras muy físicas, de física. Y claro, nosotros dejamos evidencia de que eso ocurre, pero no hacemos cálculos tan complicados como medir entropía y todo eso. Eso igual son ya áreas que se quieren abrir en esa exploración. em, pero nada, pero es como un trabajo que se puede dejar ahí, si es interesante, de todas maneras interesante porque abre nuevos conceptos y nuevas ideas en física en estos sistemas fuera del equilibrio que no solo ocurren en estos organismos vivos, sino que ocurren también en otros sistemas físicos y eso. Así que nosotros al menos no hicimos esos cálculos, pero sí son interesantes de todas maneras. Perfecto, muchas gracias. Y ahora en un esfuerzo de producción vamos a ver si podemos conversar con Nicolás, que quiere hacer una pregunta con audio. ¿Nicolás está ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Nicolás? No.
Yo por lo menos no puedo escuchar. No, yo tampoco. Vamos a esperar un poco. Mientras les repito el correo de Francisca, francisca.guzmán@umayor.cl, por si quieren escribirle de manera más directa. Vamos a intentar de nuevo con Nicolás. Pero parece que se fue el micrófono, sí. Vamos, un segundo, a ver de nuevo. ¿Ahí? No, parece que tenemos problema con el micrófono. Bueno, pero no hizo de todas maneras, muchas gracias Nicolás, la pregunta por escrito. Dice, ¿es posible analizar el gradiente de presión producido por el movimiento de bacterias? Sí, sí, yo creo que es posible medir esos gradientes. Igual ahí hay que pensar, a ver, claro, o sea, se podría hacer una aproximación de que las fluctuaciones que se generan, igual en nuestro caso, piensa que, bueno, el movimiento de las partículas, como se ve acá en la figura, o sea, de los agentes activos, no es determinista o hay ruido, o sea, no es desordenado. Entonces, no sé si quizás sería más interesante, pero el flujo, como el flujo que cada uno de ellas genera, es determinista. Entonces, no sé por ahí si eso es tan interesante, pero yo creo que de todas maneras sí se podría hacer. Se puede medir el campo de presión o los gradientes de presión sobre esta alfombra. O sea, hoy día, por ejemplo, estuvimos haciendo una exploración con mi profesor acá en Alemania porque lo invitaron a escribir un artículo sobre alfombras activas y estábamos riendo porque buscábamos alfombra activa y solo nuestros dos trabajos son la alfombra activa. Entonces, es como, ¿cómo me invitan a hablar solo de mis dos trabajos? Como era como un poco ridículo. Entonces, justamente hay muchas preguntas que pueden surgir, como estas que hace el Nico, y son todas cosas súper interesantes. O sea, como que de verdad se abre un campo aquí que es un campo que es mucho más controlable de explorar que pensar a todas las bacterias moviéndose desordenadas en todo el flujo y que puede responder preguntas interesantes de la física desde el punto de vista de la física de fuera del equilibrio, de todas maneras. Y ya para ir cerrando, Francisca, una pregunta sobre cómo esta investigación podría ayudar a eliminar patógenos como el COVID-19, por ejemplo, de los pulmones. ¿Qué pudieron descubrir relacionado con eso? Lo que pudimos descubrir es lo mismo que les comentaba acá, de que en verdad como, o sea, como tener, que es justamente eso que se está viendo en esa película, que en verdad mantener como nuestro sistema respiratorio, y esto no solo para el COVID, sino que piensen también quizá en otros virus, en nuestro sistema reproductivo femenino, por ejemplo, eh, que mantener todos estos cilios en las paredes de estos sistemas, mantenerlos sanos es clave para poder mejorar y mejorar el transporte por un lado y para también autolimpiarlos. Entonces, de esa forma, las cosas como patógenas no quedan estancadas ahí y así que puedan como reproducirse o florecer. Entonces, en verdad, nuestro mensaje es ese, o sea, es que mientras más sanos estén estos sistemas micrométricos, estos sistemas activos micrométricos en nuestro cuerpo o dentro de nuestro cuerpo, va a permitir de que nuestro cuerpo tenga un arma natural en contra de estos virus. Y eso es como el gran mensaje. Perfecto. Muchas gracias, Francisca, por tu presentación y por darte el tiempo a responder las preguntas que llegaron de nuestros espectadores y a toda la gente que se conectó hoy con nosotros. Muchas gracias. Y si tiene algún mensaje final, el micrófono es tuyo. Nada, solo quiero agradecer a la Vicerrectoría de Investigación por invitarme a esta charla y bueno, y a todas las personas que están presentes por
por prestar atención. Y muchas gracias a ti también, Carla y Eugenio. Que estén Gracias. bien. Que todos estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto. Chao.